Un saludo cordial, otra vez listos para comenzar la tercera lección de Evangelismo Personal con Summer Wemp. Quiero invitarle a orar antes de comenzar. Querido Dios, gracias una vez más por el privilegio de participar de este curso. Señor, quiero disponer mi corazón para oír tu voz y quiero disponer mi mente para asimilar tu palabra, pero mi vida para poner en práctica lo que tú quieres de mí. Gracias por haber usado a Summer Wemp para alcanzar a tantas personas para el cielo. Señor, yo quiero ser parte de esta obra y gracias por el privilegio de tener una lección más en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos fijarnos en algunos de los principios para ganar almas. Queremos ver algunos ejemplos de cómo personas fueron alcanzadas para Cristo y a partir de ahí resaltar algunos principios que nos ayudarán cuando testifiquemos a fin de ganar almas para Cristo. Podemos entender y aplicar estos principios en el ámbito personal y también de manera colectiva, involucrando a toda la iglesia con sus programas de evangelización para que personas sean salvas. Vemos varios de estos principios en la palabra de Dios y por eso les invito a abrir Juan capítulo 3. Donde vemos un pecador buscando al Salvador. Nicodemo vino a Cristo, y esto fue una experiencia maravillosa. Es muy emocionante cuando alguien viene y dice, quiero ser salvo, dígame qué debo hacer. Pero esto rara vez sucede. Cualquier pastor o anciano de una iglesia puede confirmar que esto no sucede a menudo. En realidad, esto no es la norma, es muy raro. Cuando yo era pastor, solo un par de veces personas vinieron diciendo, siento un peso muy grande, por favor dígame qué debo hacer para ser salvo. Es raro, pero de vez en cuando sucede. En Juan capítulo 4 vemos que ocurre lo contrario. Vemos al Salvador buscando al pecador. Jesús habló con la mujer en el pozo. Esto es muy bueno y esta es la norma. De modo general, es así como la gente recibe a Cristo y son salvos. O sea, nosotros yendo detrás de las personas. En Lucas 4 tenemos otro ejemplo. Vemos 4 hombres que trajeron a su amigo paralítico hasta donde Jesús estaba. Esta es una escena impresionante y grandiosa, en la que 4 personas tienen tanto interés por una persona que aman, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llevarlo a Jesús. Esto es también raro, pero esta es la manera correcta. Pronto vamos a ver estos ejemplos, aprender de ellos y aprovechar de algunos principios para ganar almas. Alguien dijo una vez, Dios nunca concede vacaciones de esta celestial obligación de ganar almas. Ganar almas no es una opción, no es una materia electiva, sino que forma parte del plan principal. Uno de los grandes ganadores de almas del pasado, el señor Scarver, dijo, negarse a testificar día a día el evangelio de salvación a un mundo perdido es nada menos que una alta traición, rebelión espiritual y una desobediencia inexcusable al santo mandamiento de Dios. ¡Qué palabras poderosas! Escuche esta otra fenomenal declaración hecha por un misionero. Él dijo, en el desierto existe un crimen que es peor que todos los demás. Es más malo que el asesinato, el robo y la violencia. Este crimen es saber dónde hay agua y no decirle a nadie. ¡Qué poderoso pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios que nos hacen eficaces al ganar almas? Vamos a ver en Juan 3, el pecador que viene a Jesús. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Tenemos que saber algunas cosas acerca de Nicodemo. En primer lugar, él era un hombre religioso, un fariseo que guardaba los 10 mandamientos, daba el diezmo de todo lo que poseía, era muy exigente con la observancia de guardar el sábado. Era muy religioso, pero estaba perdido como tantas personas hoy en día. A los ojos del mundo, era una persona buena e íntegra. De hecho, tenía que ser así por ser fariseo. También moralmente era alguien intachable. No solo fue religioso y justo, pero también era un príncipe, un líder entre los judíos. No era un don nadie. Tenía ambiciones y trabajó duro para llegar a donde había llegado. Hay una cosa más acerca de este hombre. Él era una persona que hizo buen uso de su razón. Él le dijo a Jesús, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Aquí podemos aprender algo importante. Necesitamos vivir de una manera que la gente perciba una diferencia en nosotros.
Eso me pasó varias veces al compartir con alguien acerca de cómo recibir a Cristo como Salvador. Se dieron cuenta del peso que llevaba en mi corazón y dijeron, veo que son diferentes. Eres sincero. Este es un principio importante que debemos aprender. Hay que ser sinceros y genuinos. ¿Cómo dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Estoy seguro de que Jesús fue amable, no fue grosero. Podemos iniciar una conversación de la misma manera y luego decir a la persona lo que tiene que hacer para ser salvo. Nicodemo quería y por eso preguntó. Él dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? El decir eso fue como una llave que abrió la puerta para testificar. Precisamos decirles qué hacer para ser salvos. Quedo sorprendido cuando veo que mucha gente quiere ganar almas para Cristo, pero no les dicen lo que deben hacer para ser salvos. Hablaremos de esto en detalle en otra lección, pero ahora solo quiero reiterar esta cosa tan importante y esencial que debemos comprender. Este es un principio que muchos han violado y por lo tanto no pueden llevar a nadie a Cristo. Tenemos que hablar acerca de cómo ser salvos. Bien, vemos aquí el primer ejemplo de un pecador que viene al Salvador. Vamos a ver el segundo ejemplo en Juan 4, cuando es el Salvador quien busca al pecador. El versículo 3 dice que le era necesario pasar por Samaria. Es el mandamiento de Dios. Ir a las principales carreteras, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vaya a la calle, a los cojos, a los ciegos. Esta es nuestra tarea. Tenemos que ir. Escuché sobre un muchacho que le dijo a su padre un día, papá, ¿puedes ayudarme a estacionar mi carro? Su padre dijo, ¿cuál es el problema con tu carro? Él dijo, creo que se rompió el ir, porque mi carro no va más. Creo que aunque esto es gracioso, esto es lo que está mal en muchas de nuestras iglesias. El ir se rompió. Nosotros no vamos más, simplemente no lo hacemos. ¿Sabía usted que no hay nada más bíblico que ir y tocar puertas? Jesús salió de su ruta normal voluntariamente. Había problemas raciales en ese momento también. Los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Y es por eso que quería atravesar Samaria, ya que ningún judío hacía esto. Ellos siempre cruzaban el río Jordán, iban para el otro lado al pasar por Samaria y luego cruzaban el río de nuevo. Ellos dejaban de pasar por Samaria, ellos los odiaban. Había un camino directo a Galilea, pero por lo general no pasaban por este camino, porque pasaba por Samaria. Pero nuestro Salvador lo hizo, rompió las barreras raciales. Así era Jesús. Entonces Jesús fue. Usted notará que Él fue donde el pecador se encontraba. Tenemos que ir nosotros también. No quiero decir que tenemos que ir a fiestas para beber, pero hay que ir a sus hogares. Tenemos que ir donde ellos están y testificar del Salvador. Jesús vino a esta mujer. Se sentó junto al pozo y esperó hasta que ella llegara. Creo que esta es una de las escenas más llenas de compasión en la Biblia. Una de las declaraciones más compasivas en todo el mundo. Jesús vio a la mujer viniendo y le dijo, lleno de compasión, «Dame de beber». Ella quedó sorprendida, sin saber qué hacer. Ella dijo, «¿Cómo puede usted, siendo un judío, pedirme a mí de beber que soy samaritana?» Los judíos no tenían trato con los samaritanos. Aquí viene otra proclamación, una de las más dulces del mundo. Jesús dijo, «Oh mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y Él te daría agua viva». ¿No es esta una de las declaraciones más llenas de compasión? Si tú conocieras el don de Dios. Tenemos que abordar a las personas si queremos conquistarlas para Cristo. De vez en cuando oigo acerca de personas que son duros de corazón, son groseros cuando se acercan a los demás. Dicen, usted se quemará en el infierno si no es salvo. No hable así con las personas. A veces oigo a personas yendo a hablar con alguien, maldiciendo, discutiendo, diciendo las cosas sin prudencia, hiriendo con sus palabras. Usted nunca va a ganar la gente a Jesús de esta manera. No podemos ser así. Eso está mal. Lo dije antes y lo repito. Si el Evangelio fuera una ofensa, no hay problema. Pero si usted y yo ofendemos a personas, esto es pecado. Jesús habló a la mujer samaritana con toda la bondad del mundo. Él sabía que esta mujer era una adúltera, que esta mujer vivía con un hombre con el que no estaba casada. De vez en cuando se escucha a predicadores, sobre todo en la radio o la televisión, maldiciendo la inmoralidad en Hollywood y en la televisión.
Todos sabemos que existe inmoralidad, pero a veces mencionan el nombre de algunas estrellas de cine y los predicadores citan no solamente el nombre, sino la manera del pecado de ellos. Debo confesar que lo hice en el pasado, pero no lo hago ni lo haré más. Necesitamos imitar la compasión de Jesús si queremos conquistar. No debemos provocar, debemos amar a los pecadores. Jesús le dijo a esta mujer: mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿sabe una cosa? La tragedia es que el mundo no conoce ni sabe del don de Dios. En realidad, no lo saben. No hace mucho tiempo testifiqué a un hombre acerca de Cristo y me dijo: yo no sabía nada sobre eso. Yo estaba en Amán, Jordania, y hablé con un musulmán, un hombre árabe que absolutamente no sabía quién es Jesucristo. No tenía idea de quién era Jesús y fue fenomenal. Tuve el placer de decirle a este hombre quién es el Señor Jesús y escuchar su oración en voz alta, reconociendo que era un pecador y pidiendo al Señor Jesús entrar en su corazón para que sea su Salvador. Tenemos que hacer que la gente sepa: oh, si conocieras el don de Dios. Recuerde lo que dice Dios en 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hay muchas personas que no tienen conocimiento y que tienen que darse cuenta de eso. Aquí hay un principio. Cuando nos acercamos a las personas, debemos hacerlo con amor y ternura, no agresivos, no golpeándoles en la cabeza, sino más bien yendo a ellos con amor. Nunca comience una conversación diciendo a la gente: usted necesita saber que es un pecador. ¿Sabe? El que piensa que está teniendo una actitud de yo soy mejor que tú, el que piensa que usted está diciendo yo soy santo, solo hará que la persona cierre su corazón y sus oídos, y perderás la batalla, perderás un alma. No se puede ganar personas de esta manera. ¿Sabe lo que descubrí? Lo diré otra vez. Descubrí que la gente siempre estará de acuerdo con nosotros cuando decimos: usted sabe, todos estamos juntos en esto, ¿verdad? Todos pecamos, ¿no es cierto? Ellos siempre dicen que sí. Es raro encontrar a alguien que me dice: no, yo no peco. Siempre lo hacen. Y la mayoría de las veces dicen: sí, la verdad que como usted, yo también estoy en esto. Así que Jesús se acerca a esta mujer con ternura. Tenemos que entender que nuestro enemigo es el diablo y no las personas. Dios dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Dios dijo en 1 Corintios 4:3 que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los hombres no son nuestros enemigos. Aquella persona no es su enemiga. Ese hombre que vive maldiciendo, que vive bebiendo, que golpea a su esposa, ese no es nuestro enemigo. Aquel jefe en su trabajo que le trata mal no es el enemigo. Usted debe saber que el enemigo es el diablo. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:26, cómo Satanás hace cautiva a la gente para que cumplan su voluntad. Esto es trágico, y nuestro corazón debe ser movido con compasión por esta gente perdida. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Eso despertó en ella un hambre, una sed espiritual. Esto es lo que debemos hacer. La gente necesita ver algo diferente en nosotros, nuestras actitudes, lo que decimos, de manera que ellos quieran tener lo que tenemos. Si tú conocieras el don de Dios. Poco después ella dijo: Señor, dame esa agua, dame esa agua. Pero Jesús le dijo: vete, llama a tu marido. Fue solamente a esta altura de la conversación que le confrontó con su pecado. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: dijiste bien, tenemos que confrontar a la gente con su pecado. Tenemos que mostrarles que han pecado contra el santo Dios. Pero hay un momento para hacerlo, y hay una manera para hacerlo, y debe ser de la manera respetuosa. Cómo me gusta ver una profunda convicción acerca del pecado en la gente. Sabemos que hay muchos predicadores que hablan de un evangelio barato, se olvidan del pecado. Hablaremos de esto más tarde. Yo no quiero que la gente esté de acuerdo conmigo sin estar convencida. No quiero que digan sí si esto no es lo que están pensando. Pero recuerde que la tarea de convencer es del Espíritu Santo. Si quieres ser un ganador de almas, entonces debes aprender esto. No es nuestra tarea convencer a un pecador, es tarea del Espíritu. Nosotros no llevamos a las personas a Cristo tratando de convencerlas. ¡Qué grande lección!
El principio que debemos aprender es el siguiente. Si vamos a ganar almas, debemos dejar que el Espíritu Santo convenza a la gente. Jesús habló a la mujer con gracia hasta que reconoció que era pecadora y luego se le presentó como el Salvador. Ella creyó, ella recibió la salvación y trajo a toda su ciudad para hablar con el Salvador. Es muy bueno encontrar gente como la samaritana. Vimos entonces, en primer lugar, a pecadores buscando al Salvador. Después, el Salvador buscando a los pecadores. Ahora en Lucas 5 vemos la historia de 4 hombres que trajeron a su amigo a Jesús. La Biblia dice, comenzando en el versículo 17, llegaron unos hombres llevando un paralítico en una camilla. Marcos nos dice que eran 4 hombres y procuraron introducirlo y ponerlo delante de Jesús. Y al no encontrar una manera de introducirlo a causa de la multitud, subieron al techo y entre las tejas lo bajaron con la cama hasta el medio delante de Jesús. Hay varias cosas para notar aquí. En primer lugar, había 4 personas preocupadas por un hombre. Ya sabe, quiere ser un ganador de almas, se dará cuenta de una cosa. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Es bueno ir con alguien más. Esa persona que va con usted puede estar orando por usted mientras comparte, o se preocupa por otros detalles como el bebé que está llorando. Siempre es bueno ir de 2 en 2 para ganar almas. En la historia del paralítico, vemos que los amigos no podían llevar a Jesús a causa de la multitud. ¿Sabía usted que a menudo no llevan a la gente a Jesús por causa de que muchas personas molestan o estorban? Hay un dicho respecto a esto. Usted o es parte del problema o es parte de la solución. Muchas personas son parte del problema. Dios nunca quiso que la gente vaya a la iglesia solo para calentar bancas. Estamos allí para compartir con la gente, para ser usados por Dios también. Pero a veces la gente está allí y nada en su vida muestra la diferencia por ser cristianos. Los no creyentes miran a esas personas y dicen que si esto es lo que significa ser un creyente, prefiero seguir siendo lo que soy. En estos tiempos es mejor no tener estas personas que estorban. Necesitamos ayuda y no obstáculos. Entonces estos amigos arrancaron las tejas de la casa para llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Bueno, creo que deberíamos hacer todas las cosas en orden y con decencia. Pero escuche bien, a veces me molesto con las personas que están tan preocupadas con el tacto que se olvidan de hacer contacto. Muchos están tan preocupados que dicen hay que tener cuidado de no ofender a los demás. Ellos nunca llevan a alguien a Jesús. A veces tenemos que tomar medidas fuera de lo común. Recibí una llamada de un líder de los diáconos en la iglesia. Había vendido su casa a una persona incrédula. Nosotros habíamos testificado a él. Su esposa es creyente. La gente estaba orando por él y ahora el diácono había invitado a esta persona a la iglesia. Pero este hombre le dijo, Max, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Max respondió a él sin ser grosero, pero con autoridad. ¿Sabe? Usted tendrá tiempo para morir e ir al infierno. Es mejor encontrar tiempo también aquí para ir a la iglesia. Después de hablar esto, él salió y Dios usó estas palabras. Aquel hombre fue a la iglesia y aceptó a Jesús como Salvador. A veces tenemos que tirar algunas tejas si es necesario. No sé lo que necesita hacer para traer a sus amigos a Jesús, pero quiero decirle una cosa. Si tuviéramos la misma dedicación que tuvieron esos amigos, llevaríamos muchas personas a Jesús. Aquí está la clave. Lo llevaron a Jesús, no solo a la iglesia, no solo una doctrina, no una religión, sino que se aseguraron de llevarlo a Jesús. Y esto es lo que necesitamos hacer, llevar a la gente a Jesús. Ellos sabían, si solo pudiésemos conseguir que esté delante de la presencia de Jesús, esto es lo que debemos hacer. Presentar a Jesús a la gente, tenemos que exaltar al Señor Jesús para que la gente quiera conocerlo. Jesse Hanley, uno de los grandes evangelistas que he conocido, tenía una gran pasión por las almas. Muchas personas fueron salvas a través de su ministerio. Su iglesia en Atlanta, Estados Unidos, conocía el poder como ninguna otra iglesia. Le pregunté varias veces a un buen amigo mío, ¿cuál fue el secreto de este hombre? ¿Qué tenía de especial? Durante meses y años le pregunté a este amigo hasta que una noche estábamos en su casa, mi esposa y yo. Habíamos terminado de cenar y este querido amigo me dijo, Wemp, tú vives preguntándome lo que este hombre tiene de especial. Todo lo que te puedo decir es que Jesse está tan enamorado de Jesús que no consigue hablar de otra cosa.
Eso es lo que hace a una persona un ganador de almas. Mi amigo dio en el clavo. Si quedamos apasionados con Jesús, vamos a acercar a las personas a Él. Este es el principio de ganar almas, llevar a las personas a Jesús. Entonces vimos un ejemplo en el que un pecador busca al Salvador, pero también vimos otro ejemplo, al Salvador buscando al pecador, lo cual es normal. Esto es lo que tenemos que hacer también. Luego vimos el esfuerzo de 4 hombres para llevar a un amigo a Cristo. Ahora quiero ver otro principio con usted. En Hechos capítulo 8 vemos a un hombre llamado Felipe, que fue utilizado grandemente por Dios. Toda la ciudad de Samaria había experimentado un avivamiento y se volvió a Dios. Luego leemos en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur a lo largo de la carretera que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un desierto. Felipe era solo un diácono. Como leemos en Hechos 6, él comenzó a servir en las mesas de las viudas. La razón por la que muchas personas no son usadas por Dios es que no están dispuestos a humillarse y hacer cualquier cosa para Dios. Así que aquí está la predicación de Felipe. La Biblia dice en el versículo 5, se fue a Samaria y les predicó a Cristo. Las multitudes atendían unánimes a las cosas que decía Felipe. Milagros acontecían y había grande alegría en la ciudad. ¿Has pensado en Jesús pidiendo que apagues tu televisor un jueves en la noche y motivándote a tocar la puerta del vecino? O un día cualquiera tomar el autobús o el tren y hablar de Jesús, a un pasajero. Dios nos puede conducir a ciertas personas que ya están preparadas y listas para el Evangelio. Quiero darles 3 ejemplos. En primer lugar, una persona que está totalmente preparada para ser salva. Jesús dijo: levántate y anda. Esta es la clave, tenemos que ir. Felipe se levantó y se fue. El versículo 27 dice: aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, que estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a adorar en Jerusalén. Aquí vemos a una persona con una posición importante, responsable de todo el tesoro, un hombre de posesiones, pero también un hombre religioso, y por eso había venido a Jerusalén para adorar, pero no tenía salvación y tenía hambre, espiritualmente hablando. Felipe fue y el Espíritu le dijo que se junte al carruaje. Vio al hombre leyendo el libro de Isaías y dijo: ¿usted entiende lo que está leyendo? Él respondió: ¿cómo podré si alguien no me explica? Y Felipe lo llevó a la salvación en Cristo. Vamos a encontrar gente que está lista para recibir la salvación. Qué emocionante, ¿verdad? Hablar con alguien que está plenamente preparado. Cierta vez subió a un avión. Yo había orado: Dios, envía a alguien que esté preparado. Y luego vino este hombre que estaba en el ejército. Se sentó y conversamos durante algunos minutos. La azafata se acercó y ofreció bebidas. Él pidió un whisky doble con hielo. Entonces ella me preguntó qué quería y yo le dije: no quiero nada, gracias. El militar dijo: yo quiero comprar una bebida para usted. Le dije: no, gracias. Oh, ¿qué es eso? Déjeme, yo pago su bebida. Una vez más le dije: muchas gracias, pero yo no tomo bebida alcohólica. Bueno, en un minuto la bebida de él llegó y me contó de una reunión a la que asistió. Dijo que estaban pasando cosas muy importantes y que nuestro país estaba en un lío. Él no tenía idea de quién era yo o lo que hago. Y entonces me volví y le dije: dígame algo. ¿Qué cree que está mal? ¿Cuál es el problema principal? Él dijo: la religión. Dudo que necesitemos de religión. Le dije: eso es interesante. Y le hablé acerca de Jesús. Le hablé del Evangelio. Y el hombre bajó la cabeza y oró aceptando a Jesús como su Salvador. Él me miró y me dijo: gracias. Creo que él me dio las gracias 5 veces. Él dijo: eso es lo que necesitaba. Es genial encontrar gente tan dispuesta, preparada por Dios. Ganar almas tiene que formar parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra vida. No tenemos que tener un plan o programa y otras cosas. Testificar de Cristo tiene que ser parte de nuestro modo de vida. Basta con llamar a la puerta de cada corazón y usted encontrará algunos que están listos, como aquel etíope eunuco. Felipe habló con él presentándole a Jesús. El hombre creyó ahí mismo y fue salvo. Esto es muy emocionante y seguramente encontrará usted personas así. Pero quiero hablarle de un segundo ejemplo que se encuentra en Hechos 16. Vemos al carcelero de Filipos.
Tenga en cuenta que Pablo y Silas ya habían predicado a este carcelero y a los otros prisioneros. Predicaron, oraron, cantaron. Yo he predicado en muchas prisiones, incluso en muchas de ellas docenas de veces. Las prisiones tienen personas bien endurecidas. He predicado sobre el amor de Dios, pero usted sabe, algunas personas no van a responder tan fácilmente al amor de Dios. Algunas personas necesitan el temor de Dios en su corazón. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando, y cerca de la medianoche, mientras oraban, se produjo un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían, todas las puertas se abrieron. El carcelero estaba aterrorizado porque sabía que su vida estaba en grave peligro. Él sabía que iba a pagar con la muerte si hubiera dejado escapar a un solo prisionero. Su vida no valdría un centavo. Tenía que hacer alguna cosa. Aterrorizado él, allí mismo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo. Él habló al carcelero de lo que debía hacer para ser salvo. Dios tuvo que asustar a la gente con la muerte para que puedan ser salvos. Puede ser que esto suceda de vez en cuando. Algunas personas necesitan pasar por un tiempo de miedo. Entonces, sabemos que algunas personas se acercan a Dios de esta manera. Me gustaría que todos simplemente respondan al amor de Dios. Pero algunas personas dicen que están en contra de poner el miedo en las personas para ser salvas. Personas pueden estar en contra, pero Dios está a favor. Porque Él puso el miedo en el carcelero. Dios puso en él un temor de muerte para entonces salvarlo. Sí, Dios a veces hace así. Entonces también debemos estar dispuestos a hacer de la manera que Dios lo hace. Piense acerca de Jonás. Dios le dijo que fuera a predicar en Nínive y pregone contra esa ciudad. Jonás dijo, no quiero. Yo no soy esa clase de predicador que anuncia desastres. Y él terminó en la barriga del pez. Dios lo convenció. Es mejor que seas este tipo de predicador. Así también Dios le convencerá un día. Si quieres ser un ganador de almas, algunas veces hay que ser muy directo, recordando que las personas están yendo al infierno. No se olvide que usted y yo también íbamos al infierno. Hablo a menudo de Jesús a otras personas. Hace poco he estado en un restaurante. Cuando estaba saliendo, le entregué un folleto a la persona de la caja y comencé a hablarle del Señor. Así que cortésmente le dije, ¿usted sabe dónde pasará la eternidad? Él respondió, me voy al infierno porque allí están mis amigos, y se echó a reír. Le dije, Señor, eso no es gracioso. Usted no va a disfrutar ni un minuto de la vida allí, y mucho menos disfrutar de sus amigos. Yo le aseguro que no están disfrutando los demonios. De pronto se puso serio, y yo le dije, el infierno no es una broma. A veces tenemos que confrontar a las personas con la realidad del infierno. Necesitamos predicadores que no tienen miedo de hablar sobre el calor del infierno, predicar en amor pero sin rodeos. Siempre habrá los que Dios tiene que matar de susto para que reaccionen. He visto a personas comenzando a sudar frío, vi lágrimas cayendo por sus ojos, vi el temor de Dios caer sobre ellos. He visto personas corriendo para recibir a Jesús. Antes de hacer la invitación para aceptar a Jesús, Dios ya los había asustado. Hemos tenido gente que dijo, yo tenía miedo de morir antes de ir adelante en la iglesia. Yo necesitaba ser salvo. No piense que esto no sucede. Dios salvará a algunas personas de esta manera. Bueno, entonces tenemos un tercer ejemplo, que es el apóstol Pablo. Algunas personas son quebrantadas por Dios. Es como si Dios les diese un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, hasta el punto que caigan en cuenta y reaccionen. Dios no solo asusta, algunas veces deja caer a la persona en situaciones difíciles que parecen imposibles de suceder. Conozco a un hombre que Dios lo quebrantó llevándolo al hospital. Quedó con tanto miedo de morir y se convirtió y fue salvo. Una noche hablé con un hombre que no estaba interesado en la salvación. Lo dejé y él se fue en su camioneta. Al llegar a una curva conocida como la curva de la muerte, donde se muestran 4 cruces plantadas en la tierra, recordando a la gente que no pudo hacer la vuelta y murieron. Dios puso el temor de la muerte de él justo en esa esquina. Dios lo asustó y él buscó a Dios para ser salvo. A veces Dios tiene que quebrantar a las personas. No debemos descartar esa estrategia, Dios puede usarla. Quiero pasarle a usted otros principios importantes que debemos aplicar al llevar personas a Cristo antes de terminar esta lección. Primero, es necesario arar la tierra.
No me gusta arar la tierra. Hemos plantado tomates en nuestro patio trasero. Me encantan los tomates frescos de la huerta, pero no me gusta ni un poquito la labranza. Si queremos ganar a la gente para Jesús, tenemos que arar. Yo hablo a millares de personas acerca de Jesús. Muchas veces todo lo que conseguí fue arar la tierra. No tuve siquiera la oportunidad de plantar, solamente de arar. Simplemente llamo a la puerta de la gente, le doy un folleto con cordialidad y le digo, piensa en esto. Tampoco pude presentar el Evangelio. Arar la tierra es parte del proceso. Tenemos que preparar la tierra, sacar las piedras y cavar las malas hierbas. Recientemente hablé con una persona que había pasado por una experiencia muy negativa en su vida. Traté de sacar algunas piedras de su vida. Yo pude presentar el Evangelio, pero antes tuve que preparar la tierra. Tuve que responder algunas preguntas que la persona tenía. A veces, cuando evangelizamos, nos encontramos con personas con preguntas sinceras. Ellos no quieren discutir, pero quieren respuestas reales a sus preguntas. Tenemos que ayudarles respondiendo a sus preguntas honestas, tales como ¿de dónde vino la Biblia? Es perfectamente correcto y normal tener dudas. Nosotros no vamos a conseguir salvar cada persona con quien hablamos en el primer encuentro. Hay mucho que hacer en el proceso de sembrar y cosechar. Si plantamos las semillas de hoy, nosotros o otros van a cosechar mañana. Si usted tuvo el privilegio de recoger el fruto, recuerde que alguien tuvo que arar la tierra y sembrar hace algún tiempo. A menudo todo lo que hacemos es preparar. A veces pienso en tantas personas que he visitado como pastor, maridos incrédulos de hermanas de nuestra iglesia. Yo solo pude preparar un poco el terreno para que esté listo algún día. Una noche fui a una fiesta en una clase de escuela dominical. Un marido incrédulo vino. Hasta entonces nadie había logrado llevarlo a Cristo. Me pasé toda la fiesta con él. Y la gente se dio cuenta y me dijeron, usted pasó todo el tiempo con él. De hecho, hablamos, reímos, nos divertimos, porque yo quería que se dé cuenta de que un pastor también puede ser una persona divertida. Entonces lo que hice esa noche fue preparación suficiente. Y adivine qué pasó. 3 semanas más tarde lo llevé a Jesús. Él no era salvo, y durante años incluso no visitaba la iglesia. Pero pasé tiempo preparando el terreno. Otros labraron la tierra como su esposa, por ejemplo. Yo ayudé solo un poco en la preparación de aquel corazón. A veces todo lo que hacemos es solamente plantar la semilla si queremos cosechar un día. El Evangelio es el poder de Dios y la semilla es la palabra de Dios. Planta la semilla. Ahora considere lo siguiente. Yo no soy agricultor, pero sí sé una cosa. Que ningún agricultor tiene una enorme excavadora para hacer un agujero gigante y tirar las bolsas de semillas juntas en ese agujero. Debemos distribuir la semilla. Algunas personas dicen, mira, he testificado a mi compañero de trabajo todos los días durante 5 años. Da ganas de decir, hermano, salga de la nuca de él. Hay gente que solo se concentra en una persona. La semilla debe ser extendida. Si sembramos poco, cosecharemos poco. Esta es una regla de la agricultura. Debemos esparcir la semilla y ser persistentes. Dios nos dice que no nos preocupemos, porque si sembramos en su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Muchas personas se desaniman con demasiada rapidez. No se detenga. Algunas personas dicen, yo solía compartir, hacer evangelismo puerta a puerta, traté de llevar a mis amigos a Cristo, pero dejé de hacerlo. Vuelva a hacer esas cosas. Hay una persona a quien testifiqué durante 3 décadas, mi propio padre. Durante 35 años he orado por él hasta que finalmente confesó a Jesús como Salvador. Tenemos que seguir. Hay otro principio, hay tiempo para arar, para preparar, para plantar y un tiempo para cosechar los frutos. A su debido tiempo encontraremos frutos maduros y vamos a tener la alegría de cosecharlos. A su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Continúe firme en el proceso. Dios está obrando hoy y quiere usarnos. Hemos hablado de algunos principios importantes. A veces viene la gente a hablar contigo. A veces usted tiene que llevar con usted a otra persona para guiar a otros a Cristo. A veces nos encontramos con personas maduras, listas para cosechar. A veces nos encontramos con gente que Dios tiene que asustar. Y a veces encontramos personas que Dios tiene que quebrantar. Pero tenemos que entender este proceso de siembra y la cosecha. A veces tenemos que arar. A veces tenemos que preparar.
A veces vamos a cosechar las recompensas. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué algunas personas no son usadas por Dios? Porque todavía no han entendido el gran privilegio que es ser usado por Dios para ganar almas, para traer personas a Cristo. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios dice que Él usa lo débil. Dejemos que Dios me use a mí y lo use a usted también. Gracias por haber participado de esta tercera lección de evangelismo personal.